Umberto Galimberti, Los mitos de nuestro tiempo. Las psicopatologías de Internet. Si te despiertas a las 4 de la madrugada para ir al baño y te detienes a consultar tu correo electrónico antes de regresar a la cama, si apagas tu módem y sientes un vacío terrible porque para ti el mundo real ya no tiene ninguna consistencia, si viajas en tren o en avión con tu portátil sobre las rodillas, si te burlas de las personas que tienen un ordenador que no es de última generación, ha llegado el momento de ir al médico, porque han aparecido ya los signos de una auténtica patología que las investigaciones norteamericanas llaman Internet Addiction Disorder, trastorno de dependencia de Internet, sobre la que escriben los psicólogos Giorgio Nardone y Federica Cagnoni lo siguiente. La dependencia implica 3 mecanismos: la tolerancia, que comporta la necesidad de aumentar gradualmente las dosis de una sustancia para obtener el mismo efecto; la abstinencia, con aparición de síntomas específicos como las consecuencias de la reducción o de la suspensión de una sustancia concreta; y el craving o ansiedad, que comporta un fortísimo e irresistible deseo de consumir una sustancia, deseo que, si no es satisfecho, produce un intenso sufrimiento psíquico y a veces físico, con fijación del pensamiento, malestar, alteración de la sensación de hambre y de sed, irritabilidad, agitación, insomnio, depresión del humor y, en las situaciones más graves, sensaciones de desrealización y despersonalización. Estos rasgos, que son típicos de la drogodependencia, del tabaquismo, del alcoholismo, del juego de azar, de la actividad sexual irrefrenable, de la ingestión de comida acompañada de vómito, son reconocibles hoy en quienes hacen uso excesivo de Internet para satisfacer en el plano virtual lo que no consiguen obtener en el plano de la realidad, hasta el punto de percibir el mundo real como un simple obstáculo o impedimento para el ejercicio de la propia omnipotencia que experimentan con inmenso placer en el mundo virtual. La dependencia de Internet tiene en común con las patologías antes enumeradas el rasgo obsesivo-compulsivo, que tiende a aumentar la propia capacidad de control de la realidad. Y no hay duda de que Internet representa, en este sentido, el medio tecnológico más avanzado en relación con el cual las crueles prácticas del control del propio peso llevadas a cabo por las anoréxicas parecen rituales medievales. Aunque con una diferencia señalada por Nardone y Cagnoni. La compulsión de Internet se basa en el placer más que en una fobia, y precisamente porque el síntoma se basa en el placer más que en el malestar y el sufrimiento, eliminarlo resulta muy difícil. Tomemos como ejemplo el shopping compulsivo online, que en opinión de Nardone y Cagnoni no está motivado tanto por la necesidad de eliminar una sensación desagradable como por el placer de lanzarse a cualquier centro comercial del mundo, hurgar curiosos sin ser vistos por nadie, entrando y saliendo de la tienda a tenor de las propias dudas dictadas por la ansiedad y por el deseo, sin suscitar la sonrisa del encargado, que en la vida real observaría divertido el desarrollo de este ritual. Lo mismo cabe decir del trading online, al que se dedican quienes juegan a la bolsa a través de Internet, según Nardone y Cagnoni, los psicólogos antes mencionados. El trader oscila habitualmente entre 2 extremos, el miedo y la avidez, que cuando entran en contacto minan la capacidad de control del inversor, empujado por una sensación de invencibilidad a correr riesgos cada vez mayores y a tomar decisiones más precipitadas. Internet exalta este proceso porque la red aumenta la sensación de poder tener bajo control la situación, puesto que permite conocer la marcha de los mercados a cualquier hora del día y de la noche, con la posibilidad simultánea de operar online. Esta patología tiene un doble perfil: uno vinculado a la agradable perversión, angustia, excitación, común tanto a los jugadores de azar como a los inversores en bolsa. El otro, típico de los inversores vinculados a la necesidad de mantener un control que, al no ser nunca suficiente, conduce a la pérdida del mismo.
El juego en bolsa online es mucho más arriesgado que el juego de azar, porque gracias a la legitimidad que se le atribuye, no produce el sentimiento de culpabilidad que sí tiene el que se acerca a los numerosos casinos virtuales existentes y por consiguiente carece de ese ligero freno que el sentimiento de culpabilidad puede causar en quien pierde por haber jugado, frente al que pierde por haber invertido. Y luego está el chat, en el que uno es cautivado por el placer de poder liberar su fantasía presentándose a los otros con una identidad sexual o con características físicas de edad, ocupación y estado civil que no se corresponden con la realidad. Esta posibilidad de mentir sin consecuencias, sin que se produzcan contactos que permitan la comprobación, retrotrae aquellas vivencias infantiles de sensación de omnipotencia y de libertad ilimitadas, a lo que se añade el placer de resultar fascinantes, al menos en el mundo virtual, y compensar así todas las frustraciones que se experimentan en el mundo real. De este modo, quien chatea tiene la posibilidad de realizar, aunque solo sea de forma virtual, el ideal del propio yo, y de sentirse finalmente lo que querría ser y no consigue ser. Con estas sensaciones al alcance de la mano, ¿quién es el que apaga el módem y vuelve con la familia y los amigos que no le consideran realmente ideal? De ahí la necesidad irrefrenable de aumentar el número de horas delante del ordenador, que como una caja mágica convierte en realidad por arte de magia y sin impedimentos o zonas de sombra el sueño de nuestra identidad anhelada. Si después de diversos contactos online surge la tentación de verse a menudo, la realidad defrauda las expectativas, y entonces el sueño se rompe y la decepción e incluso la depresión devuelven bruscamente a la realidad que no se sabe cómo gestionar. Devuelven, sin embargo, aunque la realidad desmienta lo virtual. No por eso nos abstenemos, porque si solo lo virtual ofrece aquello que la realidad niega, nos instalamos en lo virtual reduciendo los contactos reales, los de tú a tú, que se han convertido ya en fuente de ansiedad y que por tanto hay que evitar en la medida de lo posible. Queda por último el cibersexo o cybersexo, auténtica dependencia del sexo virtual, en el que la masturbación individual se enriquece con una representación compartida. La posibilidad que ofrece el anonimato de poder hablar sin censura permite liberar todas aquellas fantasías vividas hasta ahora en privado y a veces con un sentimiento de culpabilidad del que la posibilidad de compartirlo nos libera. Ocurre, no obstante, que jugando con la perversión y la alucinación del deseo, nos alejamos de las relaciones sexuales reales, que comparadas con las virtuales parecen demasiado insignificantes o demasiado limitadas por la opacidad de la materia. Giorgio Nardone, que trabajó en la escuela de Palo Alto con Paul Watzlawick, con el que además ha escrito un libro titulado El arte del cambio, fundó un centro de terapia estratégica en Arezzo, donde se empezaron a curar también las dependencias de Internet. Pero para lograrlo creo que es necesario que quien está preso de la red o en la red de esta dependencia se dé cuenta de que es como un pez en una red del pescador, donde no es posible salvarse moviendo las aletas. Y yo me pregunto, ¿cómo puede el que accede a la red para satisfacer el placer de su propia omnipotencia, percibir su impotencia y decidir que necesita ayuda? Hay algo que todavía exige cierta reflexión. Por otra parte, este tipo de dependencia es tan reciente que hay que darles un poco de tiempo a los investigadores. Lo que pedimos es no prejuzgar el descubrimiento de la especificidad de esta dependencia basándose en los conocimientos que ya se poseen sobre los síntomas obsesivo-compulsivos. Tiene que haber en ella algo nuevo, que todavía no sabemos identificar con precisión. Y teniendo en cuenta el número creciente de personas prisioneras de esta dependencia, conviene averiguarlo pronto, aunque haya que ir más allá del andamiaje teórico sobre el que se apoya hoy la psicología cognitivo-conductual, a la que se refieren los autores antes mencionados. Umberto Galimberti, Los mitos de nuestro tiempo.